Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para estudiar un poquito la palabra del Señor. Y os quiero prevenir que este mensaje es el primero de una serie de 3. Estuvimos reunidos, la Junta de la Iglesia, y vamos a tener 3 predicaciones sobre el servicio en la Iglesia. A lo mejor esta de hoy os va a parecer un poco fuerte, espero que nadie se asuste, sino que sirva para renovarnos. Pero si esto os parece fuerte, prepararos porque después vendrán Marco y el pastor, así es que vamos a tener 3 píldoras de la misma medicina para irnos preparando y para realmente que haya un cambio también en todos nosotros sobre el servicio, cómo servimos en la Iglesia, cómo hacemos las cosas. La semana pasada estrenamos el local. Yo os quiero pedir que los que deseen que este local se llene, que levanten la mano. Levantar la mano, no es de temor. ¿Todos, más o menos? ¿Alguien no? Mauricio levanta las 2, nos va a hacer la ola. Todos queremos que el local se llene, ¿verdad? Estamos empezando, tenemos sensación de nueva etapa, de empezar de nuevo, de nueva oportunidad. Y fijaros, casualmente, hemos empezado también en los estudios de WhatsApp que hacemos cada día, el libro de los Hechos. Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos que estamos estudiando en estos días, se nos relata cómo creció la Iglesia en Jerusalén, cómo se formó y cómo creció la Iglesia en Jerusalén. Así es que espero que hoy, que vamos a estudiar una vez más uno de estos textos, esto también nos sirva de estímulo, de ver que el Señor quiere que su Iglesia crezca. Los textos anteriores al que vamos a leer, estamos viendo que la Iglesia fue muy obedecida. Fue muy obedecida por una sencilla razón, porque obedeció lo que el Señor le mandaba. Y entonces, cuando el Señor les dice, esperad en Jerusalén y recibiréis el Espíritu Santo. Ellos esperaron en Jerusalén y recibieron el Espíritu Santo. Y así la Iglesia fue creciendo, no solo en número, que sí, que fue creciendo en número, sino también fue un crecimiento espiritual. Vemos cómo esos apóstoles, esos discípulos asustadizos, que cuando Jesús es llevado a la cruz huyen cada uno por su camino, ahora están juntos y están siendo valientes, están siendo atrevidos, están compartiendo, están siendo realmente testigos del Señor Jesús. Y empiezan a predicar, a enseñar sobre la muerte de Jesús. Y cuando uno lee los mensajes, piensa, yo predico muy suave, porque cuando Pedro les predicaba les decía claramente, dice, vosotros matasteis a Jesús. Eso les decía. Y palabras bien fuertes. Muchos se arrepintieron como consecuencia de estas predicaciones que a lo mejor hoy no se estilarían tanto. Y iban siendo añadidos a la Iglesia. Muchos eran añadidos a la Iglesia. Pero sabéis, esto causó el inicio de la oposición. Si la Iglesia no crece, si la Iglesia se queda quietecita, si nos reunimos aquí cada domingo y estamos sin molestar a nadie, sin anunciar ni denunciar el pecado de nadie, pues el diablo nos va a dejar de lado. No se va a preocupar mucho de nosotros. Pero cuando la Iglesia realmente está creciendo, la Iglesia se está esforzando en dar testimonio, el diablo no quiere eso. Y ahí empieza la oposición de la Iglesia. ¿Sabéis? La semana pasada el pastor nos hablaba de momentos en que nuestra Iglesia ha tenido oposición de este tipo. Que estáis allí al fondo, os acordaréis. Mari también, la nena, Rafael también se acuerda. Ha habido ocasiones en que se nos ha dicho, esta iglesia hay que cerrarla. Yo lo he escuchado. Rafael lo ha escuchado más veces que yo, pero yo lo he escuchado. Natanael, Esther, Antonio, Eugenia, también lo habéis escuchado. ¿Os acordáis, verdad? Teníamos un local en la Plaza Roja
nos obligaron a cerrarlo. Y el Señor nos dio los locales de arriba. No hace tanto de esto. Bueno, a mí me parece que no hace tanto. Fue en el año 2000, más o menos, 22 años. Pero no hace tanto que encontramos la oposición. Cuando pienso en esos momentos, son mezclas de sentimientos. Pero me gustaría destacar en esta mañana los poquitos que éramos. Fuimos muy poquitos. Creo que incluso se hizo un recuento, no sé si éramos 11 o 12, 14, bueno, éramos muy poquitos. Muchos que estaban aquí se marcharon. Pero los poquitos que quedábamos, estábamos unidos, estábamos unánimes. Y eso, así es como estaba la iglesia en Jerusalén al principio. Acompañarme, Hechos capítulo 4. Y versículo 32. Voy a tener que cambiar las gafas porque ya no veo de cerca. Estoy acostumbrado a cuando estudio o cuando en casa leerlo en el móvil con letra grande o en el ordenador. Y ahora que vengo el domingo y lo leo en la Biblia de papel, no sé si es que soy corto de vista o de brazo, pero me cuesta de leerlo. Vamos a intentarlo, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta descripción de cómo era la comunidad de los creyentes, cómo el Espíritu se manifestaba en medio de ellos. Recordemos el contexto. La iglesia está siendo perseguida. Es el inicio, son las primeras persecuciones que sufrió la iglesia. Los discípulos han sido llevados ante el Sanedrín. El Sanedrín son los sacerdotes que condenaron a muerte a Jesús. Los discípulos son llevados al Sanedrín y allí se les dice: no habléis más de Jesús. Ya basta. No habléis más de Él. Cuando los discípulos salen de allí, les dejan salir. Van y se reúnen con los demás hermanos y oran al Señor. Y cuando yo leo esta oración, pienso lo distinta que hubiese sido en el caso que me hubiese tocado hacerla a mí. Porque fijaros lo que dicen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Les habían amenazado. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué hubieses pedido tú? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y os digo posibilidades, cosas que yo hubiese dicho. Y haz que se arrepientan. Haz que no puedan hacer nada. Quítalos del cargo y pon a otros. Fulmínalos con un rayo. No lo sé. ¿Qué hubieseis dicho vosotros? Aquellos apóstoles, aquellos discípulos dijeron: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La respuesta es inmediata, viene del Señor. Y dicen que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerda al texto en que reciben el Espíritu Santo. Son parecidos. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu Santo
se refleja de varias maneras. Una es que los apóstoles, como hemos leído, daban testimonio, con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esa es una de las maneras. Pero la otra es el comportamiento que tenía la Iglesia. Las palabras, por un lado, y los hechos, por el otro lado. ¿Y qué pasaba? Mirad, la primera cosa que nos tendría que llamar la atención es que estaban unánimes, un mismo sentir, un mismo objetivo. Todos sabían perfectamente cuál era el objetivo: dar testimonio. Ese era el objetivo y todo se enfocaba en la misma dirección. Todos pensaban lo mismo. Me gusta mucho Reina Valera en este versículo porque dice: eran de un corazón y un alma. Fijaros qué expresión más bonita. De un corazón y un alma. Todos tenían el mismo corazón y la misma alma. La segunda cosa es que no consideraban sus posesiones como suyas. Nos llama la atención este texto, ¿no? Cuando leemos esto, nos sentimos... Yo personalmente me siento que ofrendo muy mal y muy poco cuando leo estos textos. Y supongo que el que más, el que menos, se siente así. Pero mirad, la clave está en que no consideraban sus posesiones como suyas. Y esto creo que lo podemos hacer cada uno de nosotros. No consideraban sus posesiones como suyas, sino como del Señor. Y ahí está la clave. Haz un inventario en tu mente. Piensa en todo lo que tienes. Y ahora piensa, no es mío. Es prestado. Es prestado. El Señor me lo presta. Me lo da. Hace muchos años, cuando era más joven que ahora, escuché a alguien que explicó algo. Ni siquiera sé quién era. Fue en una convención, no recuerdo el nombre. Pero me llamó mucho la atención cómo lo explicó. Él dijo: tenemos que recibir todas las bendiciones, se refería a lo material, del Señor con la mano abierta. Y tenerlas con la mano abierta. Para que cuando el Señor quiera, las pueda coger y no nos haga daño. Ahora bien, si el Señor nos da algo y lo cogemos con el puño cerrado, cuando el Señor lo quiere recuperar, nos tiene que hacer daño para abrir la mano. Este es el sentimiento que creo yo que había en la Iglesia en aquel momento. No había necesitados en la Iglesia y se repartía según la necesidad de cada uno. Cuando alguien vendía su propiedad, como se nos dice de Bernabé, no se repartía a partes iguales entre todos, no, se repartía entre los pobres en función de la necesidad. Ese era el objetivo, cubrir la necesidad. No era que todos seamos iguales en ese sentido, no sé si me explico, ¿no? No era una cuestión como podrían decir, mira, la Iglesia fueron los primeros comunistas, todos iguales, no era esto. Era cubrir la necesidad de aquellos que estaban en pobreza. Cuando se nos relata el ejemplo de Bernabé, tenemos que verlo porque no es el único que lo hizo. Nos dice que muchos lo hacían, o todos incluso, dice el texto. Aunque vemos que más adelante hay hermanos que guardaron sus posesiones. La Iglesia, más adelante, la Iglesia de Jerusalén, se reunía en casa de la madre de Marcos. Eso quiere decir que la madre de Marcos no vendió su posesión, pero sí la puso a disposición de la Iglesia. Y la Iglesia se reunía allí. Se nos relata el ejemplo de Bernabé, porque Lucas quiere que lo comparemos con el siguiente texto, que ahora leeremos, una historia también muy conocida. Nos pone los pelos de punta cuando la leemos, Ananías y Safira, ahora la vamos a leer. Pero por eso se nos habla de Bernabé aquí, porque quiere Lucas que lo tengamos en mente y que lo comparemos con Ananías y Safira. Primera aplicación, hermanos. Primera. La llenura del Espíritu Santo se demuestra porque damos testimonio, pero también se demuestra por una actitud de servicio a la Iglesia.
y por una actitud hacia lo material de acuerdo a que es posesión del Señor. Los apóstoles hablaban, la Iglesia actuaba. Eran de un mismo sentir. No consideraban las cosas como propias, sino como del Señor y de toda la Iglesia. Y estaban dispuestos a sacrificarse por los demás. Avancemos un poquito en el texto. Vamos al capítulo 5. Después de hablarnos de Bernabé, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Recordemos de nuevo el contexto. La iglesia está siendo perseguida. Ese es el contexto. La iglesia está siendo perseguida desde afuera. Pero Satanás no se conforma con eso. Satanás no se conforma con eso. Fijaros, ¿os habéis preguntado por qué este juicio tan severo? Cuando yo leo este texto me llama la atención. Aquellos sacerdotes que metían a los apóstoles en la cárcel, que les prohibían dar testimonio, no cayeron fulminados, no murieron. Pero estos, que se supone que eran hermanos, que además traían una ofrenda al Señor, caen como fulminados, muertos en el acto. Y nos parece exagerado. Hay que reconocerlo, nos parece exagerado. Yo cuando lo leo me parece exagerado. Pero estudiar, comprender esto, nos va a ser de mucha utilidad, hermanos, porque va a evitar que caigamos en tentaciones de esta clase, que ya lo veis, son muy graves. Y va a hacer que la iglesia crezca. Lucas repite, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hasta ahora Lucas ha ido diciendo 3.000, 5.000, ahora ya muchos, ya no podía ni contarlos. Y esto es como consecuencia de que el Señor ejerce el juicio sobre su iglesia. Así es que este hecho que se nos antoja como algo que nos puede desanimar, sirvió para el crecimiento de la iglesia. Son enseñanzas muy importantes. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y de Safira? ¿Lo habéis preguntado? ¿Cuál fue el pecado? Pedro nos dice muy claramente, el pecado fue de Ananías y de Safira, pero nos dice algo muy importante. Dice que ellos se dejaron influir por Satanás. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fueron ellos los que pecaron, pero fue Satanás quien los instigó, fue Satanás quien les influenció. Así es que debemos de andar con eso. El pecado de Ananías fue mentir al Espíritu Santo. No mintieron a Pedro, no mintieron a los apóstoles, no mintieron a la iglesia. No dicen ninguna de esas cosas.
Pedro dice, habéis mentido a Dios, habéis mentido al Espíritu del Señor. Hablando de este texto, el pastor me ponía un ejemplo que creo que merece la pena. A veces nos llaman de Telefónica, de Vodafone, de Iberdrola, de todas estas, ¿verdad? Y nos enfadamos con ellos. Hay que arreglar alguna cosa, no quieren o no pueden, nos da la impresión. Nos enfadamos y nos disgustamos con la persona que nos está llamando. Pero en realidad no tiene sentido. Aquella persona es un trabajador, una trabajadora. Con quien nos disgustamos en el fondo es con la empresa que no nos da el servicio que debería de darnos. Pues de la misma manera, cuando mentimos a los hermanos, cuando mentimos al pastor, cuando mentimos a la iglesia, estamos mintiendo al Señor. Además dice que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Atentos las parejas. Ananías y Safira se pusieron de acuerdo para intentar engañar al Señor. El Señor nos da parejas, nos da nuestras esposas, nuestros esposos, para que nos ayuden a seguir al Señor, para que complementen esas partes de nuestra personalidad, de nuestro carácter que son más débiles y que necesitan de ayuda. Pero ellos se pusieron de acuerdo para tentar al Señor y fueron eliminados de la iglesia, porque la iglesia debe mantenerse limpia y pura. Tal como os decía, se nos pone justo después de la ofrenda de Bernabé, para que lo veamos. Ananías y Safira tenían envidia de Bernabé. Los apóstoles apreciaron en Bernabé a alguien especial. Luego, más adelante, en el texto, si seguís leyendo el libro de los Hechos, veremos a Bernabé como compañero de viaje de Pablo, anciano en la iglesia de Antioquía, evangelista, una persona que restaura a aquellos que han fracasado, como fue Juan Marcos. Fue restaurado por Bernabé. Una persona que, ¿cuál debía ser su carácter? Que los apóstoles le llamaron hijo de consolación. ¿Cómo debía ser el carácter de Bernabé para que le llamasen así? Bueno, pues Ananías y Safira tuvieron envidia de este Bernabé. Querían tener la fama de Bernabé, si es que se puede decir así. No sé si me entendéis. Querían parecerse a Bernabé, pero sin hacer lo que hacía Bernabé. ¿Os suena? ¿Os suena esto? Esto es lo mismo que quiere el diablo. Quiere ser como Dios, quiere reinar como Dios, pero no quiere actuar como Dios. No actúa como Dios, actúa con engaño. No sé lo que pensaron Ananías y Safira. Quizá pensaron, bueno, con que demos una cierta cantidad está bien y lo otro nos lo guardamos para nosotros. Y esto era legítimo. Pedro les dice, esto hubiese sido legítimo. Hemos vendido la heredad en 1000 y aquí traemos 500. Esto es legítimo. Pedro les dice, una vez vendida era vuestra, es vuestro. Pero lo que ellos hicieron fue engañar. Le hemos vendido en 500, aquí están. Y ellos se quedaban otra parte, sin que los demás lo supieran. Lo que hicieron fue mentir, engañar, querer tener el renombre de Bernabé, pero sin hacer lo mismo que Bernabé. Una aplicación aquí también, si me permitís. Siempre hay alguien que se entera de lo que hacemos. En el mejor de los casos, será solo el Señor, como fue en este caso, Ananías y Safira. Pero, ¿sabéis? Vivimos en un tiempo en que todo lo que hacemos es público. Siempre hay alguien que está mirando, siempre hay alguien que está escuchando.
Eso cuando no somos nosotros mismos que lo estamos publicando en nuestro Instagram, Facebook, Twitch o como sea, o el Estado. Todo se sabe, hermanos. Y sabéis, muchas veces como pastor me toca escuchar excusas cuando le pido a alguien algún servicio. Y un paréntesis. Excusas es un eufemismo. Es una manera de decir otra cosa. ¿Sabéis lo que es? Las excusas son mentiras. A veces tenemos que suavizar la manera de hablar, ¿no? Y decimos excusas. Pero muchas veces tengo que escuchar mentiras, excusas. Y el pastor debe estar pensando, si tú supieras las que he escuchado yo, ¿no? Después de tantos años. Es así, hermanos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a veces nos pensamos que engañamos, porque no me queda más remedio que cuando alguien me dice algo, pues creérmelo. Pero sabemos, se ve cuando alguien dice mentiras. Jesús dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que habéis dicho en oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que habéis susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Como creyentes hemos cantado, tú conoces mi pasado, mi presente, mi futuro. El Salmo 139 dice, antes que yo diga algo, tú ya lo sabes, Señor. Lo hemos cantado. Hemos echado en falta a Marco en ese cántico, porque él nos dirige, ¿verdad? Pero quedaros con la letra. ¿Os gustan los refranes? Voy a enseñar un par de refranes en catalán en esta mañana. Mari nos va a ayudar por si hay algún equivalente en castellano, yo no lo sé en castellano. Pero en catalán hay un refrán que dice, la por al llop guarda las ovelles. Tal cual, se traduce literal, el miedo al lobo protege a las ovejas. Hermanos, si vivimos sabiendo lo que el Salmo 139 nos dice, que no nos podemos esconder del Señor en ningún momento. Dice el salmista, por más que me fuera al fin del mundo, allí estás tú. Por más que me meta en oscuridad, para ti es como si brillase el sol al mediodía. Si viviéramos así, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos? Pero ¿sabéis? Vivimos como otro refrán, que también es catalán. Dice, quan el gat no hi és, les rates fan festa. Tal cual se traduce también, yo creo que si lo traducimos tal cual lo entendéis. Cuando el gato no está, las ratas están de fiesta. Nosotros vivimos así, como si el gato no estuviera, como si el Señor no nos viera. Vivimos así muchas veces, hermanos, como si el Señor no nos estuviese viendo. Pero sabéis una cosa, el Señor mantiene su iglesia limpia. En algunos casos, la respuesta es como en el texto de hoy, fulminante, inmediato. Hay 2 casos más, como mínimo, en las Escrituras, como este. Está el caso de Nadab y Abiú, Levítico capítulo 10, 2 sacerdotes, hijos de Aarón. El Señor les había dicho, prepararéis este incienso y adoraréis de esta manera. Y ellos dijeron, lo voy a hacer de otra manera, que total, ¿qué más da? ¿No? Y salió fuego y fueron consumidos allí mismo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, se nos relata cómo David quiso llevar el arca a Jerusalén. Quiso llevar el arca y ponerla en algún sitio. Estaba así como un poco olvidada. Pero, ¿sabéis? Cuando hubo que transportarla, no la condujeron como el Señor había explicado a los levitas con unas barras encima de los hombros, sino que la pusieron en una carreta y iba tirada por 2 bueyes. Eso sí, eran 2 bueyes que nunca habían arado y eran especiales. Pero no era como el Señor había dicho. En un momento esa carreta parece que
se tambaleó y Uza sujetó el arca del Señor y cayó muerto allí mismo. Fijaros, en los 3 casos había buenas intenciones. Ananías y Safira trajeron la ofrenda. Cuando leía este texto pensaba, ¿y qué fue de aquella ofrenda? No se nos relata. Yo creo que no la usaron, pero esto no lo puedo afirmar. Aquellos 2 hijos de Aarón querían dar culto al Señor, querían ofrecer sus oraciones al Señor. Aquel Uza quería que el arca del Señor no se cayese al suelo. ¿Cómo íbamos a permitir eso? Todos cayeron como muertos. Y en los 3 casos el castigo lo ejecuta directamente el Señor. Es el Señor quien limpia a la iglesia. Es el Señor quien decide cómo hay que servir. En los 3 casos es el servicio al Señor lo que se ve afectado. Ananías y Safira querían que pareciera que servían al Señor. El título del mensaje, si habéis leído el anuncio que nos pasa Noelia, es ¿reconocimiento o servicio? ¿Cómo crece la iglesia? Ellos querían reconocimiento, querían que se dijese, mira este matrimonio, qué generosos que son, mira esta familia, qué buenos. Eso es lo que ellos querían. Y lo que recibieron fue castigo. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a servir en la iglesia, pero debemos de hacerlo de la manera que el Señor nos manda. Y os invito a que hagamos unas reflexiones, porque hoy en día vivimos en la época del selfie. Y en el selfie, lo bueno que tiene el selfie es que tú te haces la foto y la miras y dices, se queda horrible, borra, otra. ¿Verdad? Y te haces un selfie cuando todo te va bien, cuando sales a cenar con tu esposa y estás en un restaurante de aquellos buenos, tienes una buena comida delante. Ninguno nos hacemos selfies cuando volvemos del trabajo todos sudados y guarros y oliendo mal. ¿Verdad que no? Ni cuando estamos en el váter. Vivimos en una época en que estamos buscando el reconocimiento de los demás a cada momento. Y hay un comentarista que dice sobre Ananías y Safira, el motivo que tuvieron para dar no fue ayudar a los pobres, sino alimentar su propio ego. Y yo os invito a que os preguntéis, cuando estáis sirviendo al Señor, algunas preguntas para ver si no caemos nosotros también en este error. ¿Necesitamos que continuamente se esté reconociendo lo que hacemos? ¿Necesitamos que continuamente se nos diga, qué bien, hermano, gracias? No estoy diciendo que el reconocimiento esté mal, al contrario, creo que está bien y creo que es alentador. Pero si lo hacemos solamente por obtener el reconocimiento, esto era lo que hacían los fariseos. Jesús les dice, los fariseos oran en público y en las esquinas para que les vean los de esta calle y los de la otra. Dice, ya tienen su recompensa, ya les han visto. Pero tú no. Otra pregunta. ¿Sientes envidia cuando se reconoce el servicio de otros? Ananías y Safira, cuando oyeron de Bernabé, sintieron envidia. Y esto les llevó a querer aparentar. Otra pregunta. ¿Anhelas servir en lo que haga falta o solo en lo que te gusta? ¿Cuál es tu anhelo de servir en la iglesia? ¿En lo que haga falta o en lo que me gusta? Es interesante, el texto dice que aquel castigo sobre Ananías y Safira no solo limpió a la iglesia porque les apartó,
sino que sirvió para que todos, tanto creyentes como no, temiesen a Dios, respetasen a la Iglesia. Y esto es algo que debería de seguir siendo vigente hoy en día. Debemos servir con respeto, con temor a Dios, con temor a su Iglesia. Es muy interesante ver que Lucas usa aquí por segunda vez en sus escritos la palabra iglesia. En todo el Evangelio de Lucas no aparece la palabra iglesia ni una vez. Empieza a hablar de iglesia aquí, en estos textos. Pero hermanos, ¿cuál es la clave de todo? ¿Cómo podemos evitar caer en todo esto? En que si nos examinamos de verdad, si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que a veces actuamos por reconocimiento, a veces actuamos por el que dirán. Nos gusta que nos halaguen. A todos nos pasa esto. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Tenemos que volver al principio. Les dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás vuestro corazón? Aquí está la clave del asunto. Sin quitarles responsabilidad ninguna, pero aquí está la clave. Dejaron que su corazón fuese llenado por Satanás. Santiago capítulo 4, versículo 7, un texto súper conocido. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero siempre nos quedamos con esto, resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Pues muy fácil, lo dice antes, sometiéndonos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo que Dios nos manda, no damos lugar al diablo. Cuando hacemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces no damos lugar al diablo. ¿Y sabéis qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo encontramos en su palabra, estudiando su palabra. Cuando estudias la palabra, la lees por rutina, muchas veces cogemos buenas rutinas, es una buena rutina, la lees por rutina o la lees pensando, ¿qué tengo que cambiar en mi vida que me está diciendo este texto hoy? Hazte una pregunta. Mira un año atrás, el verano del año pasado, y piensa, del verano del año pasado hasta aquí, ¿cuántas cosas han cambiado en mi vida porque la palabra del Señor me ha hecho ver que estaba mal? ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Hemos cambiado cosas o seguimos igual? Es evidente que hay una lucha, porque dice, resistid al diablo. Está hablando de lucha, ¿verdad? Está la parte de Dios, es la parte del diablo. Eso es como un vaso. Si un vaso está lleno de agua, si intentamos poner algo, ¿qué pasa? Se derrama todo, ¿no? Si intentamos poner, se derrama todo. Esto es lo mismo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de las cosas del Señor, cuando el diablo quiera poner cosas, se derrama. No cabe. Ahí está la clave de todo ello. Por tanto, no seáis insensatos, dice en Efesios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a mantener llenos del Espíritu Santo? Nos dice el texto muy claro. Siendo entendidos. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cómo vamos a ser entendidos en las cosas del Señor si no estudiamos su palabra? Hay que estudiar su palabra, hay que ser entendidos. Pero también nos habla el texto de compartir con los hermanos.
Cuando aquí está diciendo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos, no está diciendo, vete a tu casa y canta salmos y canta himnos. Está bien si haces eso, pero está diciendo cuando habléis entre vosotros, cuando estamos juntos. Hay que estar juntos. ¿Queremos estar llenos del Espíritu? Tenemos que estar juntos. ¿Cuándo estaba llena del Espíritu Santo la iglesia? Cuando estaban unánimes, cuando estaban juntos, cuando eran de un mismo pensar. Y respecto a la oración, ¿qué vamos a decir? Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Cuando oramos, muchas veces nuestras oraciones se vuelven listas de la compra. Nuestras peticiones. Señor, quiero esto. Señor, necesito aquello. Señor, mira qué problema tengo. Pero cuando damos gracias, no nos estamos fijando en nosotros, no nos estamos fijando en nuestras necesidades, nos estamos fijando en el Señor. Y es entonces que el Señor nos llena, es entonces que estamos llenos. Hermanos, si no queremos dar lugar al diablo, debemos llenarnos de la comunión con los hermanos. ¿Sabéis una cosa? Me encanta ver la iglesia llena. Ahora se han marchado los niños y no se ve tan llena, pero me encanta ver la iglesia llena. También me encantaría verla por la tarde. Me gustaría también verla llena cuando estamos estudiando la palabra por la tarde y que no nos pudiésemos quedar arriba y nos tuviésemos que volver a bajar aquí. Nos gusta cantar, nos gusta alabar, nos gusta escuchar un bonito sermón, creo que el de hoy no mucho. Pero no nos gusta tanto esforzarnos, no nos gusta tanto estudiar. Cuando nos quedamos a comer, cuando nos quedamos a estudiar, hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que esforzarse. Y ¿sabéis? Es mucho más cómodo estar en nuestras casas. Hemos pasado 2 años de pandemia y es verdad. No os voy a decir mentiras. Yo hacía la emisión muchas veces con pantalones cortos y con zapatillas, o en invierno, como solo se veía de aquí para arriba, y luego en el sofá de casa. Qué bien se escucha Marco en el sofá de casa. Pero al Señor se le sirve como Él quiere, no como a mí me gusta. No seáis insensatos, sino entendidos. Tenemos un problema ahora mismo, y es que en la iglesia, en el local de arriba, teníamos un reloj, y ahora no tengo reloj y no sé ni cuánto llevo ya. Así es que no sé si me estoy haciendo largo. Pero hermanos, voy terminando. Los que no pertenecían a la iglesia también se enteraron de lo que había pasado, pero la iglesia seguía creciendo. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabéis? Lucas está usando un texto paralelo. Nos está recordando que Jesús hizo exactamente lo mismo. Lucas 6:17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente en toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Os dais cuenta, no?, de la repetición? Estoy leyendo otro texto, ¿eh? Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba
a todos. Lo mismo que le sucedió a Jesús, le sucedió a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la obra de la Iglesia es la obra de Jesús. Estamos haciendo la obra de Jesús. Y tenemos que hacerla siguiendo sus instrucciones, no como a nosotros nos parezca, sino siguiendo sus instrucciones. Al principio os he hecho levantar la mano. Después de lo que habéis oído, os vuelvo a preguntar. ¿Queremos ver la iglesia llena? ¿Estamos dispuestos a hacerlo como el Señor quiere? No veo manos levantadas ahora. Hermanos, sé que no es fácil lo que os estoy diciendo, pero tenemos que esforzarnos por dejar a un lado la hipocresía, por servir al Señor de corazón, por estar dispuestos a todo, a lo que haga falta. Aquellos apóstoles sabían que los sacerdotes habían matado a Jesús y no les dio temor. Pero nosotros, muchas veces, solamente por no tener ese ratito de sofá o de Netflix, no somos capaces de esforzarnos. Si es que tenemos mucho que aprender, que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. Amén.